Libro de Efesios capítulo 4, desde el 1 hasta el 16, y le voy a pedir que se pongan en pie para tener la palabra del Señor leída. Efesios 4, 1 hasta el 16. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la medida de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre Santo, te damos las gracias que nos has dado la oportunidad de cantar alabanzas para tu gloria. Gracias, Padre mío, que tú tocas a cada hermano, cada hermana aquí presente para llegar a este lugar y así adorarte. Así, Padre mío, llegar, Padre mío, para estar unidos en Cristo. Padre, gracias que nos traes. Gracias, Padre mío, que tú has formado esta iglesia y la has mantenido, Padre Santo. Y te ruego, Padre mío, que en esta hora nos dirijas en este mensaje, que tú pongas las palabras y también el entendimiento en cada corazón. Padre, te rogamos, Padre mío, que nos ayudes a conocer tus misterios, que nos ayudes, Padre mío, a comprender lo que tú quieres enseñarnos en esta hora. Te necesitamos, Padre, necesitamos que nos alumbres y pedimos, Padre mío, que nos dirijas en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. No pueden sentarse, mis hermanos. Pues llegamos nosotros ahora a la segunda mitad, la otra mitad del libro de Efesios. Y yo quiero que ustedes piensen en este libro en dos partes. La primera parte, del capítulo 1 hasta el capítulo 3, son enseñanzas, son doctrinas. Pero desde el capítulo 4 hasta el 6 son prácticas. En otras palabras, la primera parte de Efesios es lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Jesucristo. La enseñanza que Él quiere darnos a través de su Hijo Jesucristo. Pero desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6 es la práctica, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Uno es lo que sabemos y lo otro es lo que hacemos. Yo quiero que ustedes piensen de esa manera. Yo quiero que ustedes piensen
en un mapa o en un manual de instrucciones para componer algo, un artículo que te ha comprado, una mesa o algo así, que viene siempre con un manual. En ese manual se le da instrucciones cómo usted debe ponerlo todo, cómo usted debe asamblar todo. Entonces, la segunda parte, usted tiene que tomar ese manual y leerlo, y no tan solo dejarlo así, pero poner en práctica ese manual. Entonces, esta segunda parte es como es lo que tenemos que poner en práctica, el manual que ya nos dio en los primeros 3 capítulos. Esto es bien importante porque es como un mapa. Ya casi no se usan los mapas, pero anteriormente teníamos que tener un mapa para ir a algún lugar, si usted no sabía. Ahora estamos con el GPS, pero antes era un mapa, y entonces tenía un mapa, tenía que leer el mapa para saber dónde usted iba. Entonces el mapa le indicaba qué calle tomar y como nos indica el GPS en estos momentos. Pero si usted no sabe cómo usar el mapa, entonces el mapa no le sirve de nada. Ahora Pablo llega a este capítulo 4 y está hablando de la práctica que nosotros tenemos que tener como cristianos. Ya Él nos dio el fundamento, todas las enseñanzas, himnos de alabanza, oraciones, enseñanzas. Ahora Él quiere que nosotros pongamos en práctica todas estas cosas que Él nos ha enseñado. El capítulo 4 comienza entonces con esa práctica. Por eso que yo he titulado el mensaje de hoy, Practicando la unidad del Espíritu. Y ese es el título del mensaje de hoy, Practicando la unidad del Espíritu. Esto es bien importante. Eso es lo primero que Pablo nos enseña, cómo practicar la unidad en el Espíritu. Nosotros vamos a hablar de eso, de qué tenemos que hacer para tener unidad. Y lo que yo he hecho, pues, es dividido este pasaje en 3 partes. Que para tener unidad en el Espíritu, en la iglesia, tenemos que tener un comportamiento. Primeramente hay que haber un comportamiento, tenemos que tener uso de los dones y hay que haber madurez. Entonces vamos a tratar de hablar de estas 3 cosas en la unidad. Bueno, porque lo que es bien interesante cómo Dios en su gracia mantiene su iglesia, pero las iglesias que realmente prosperan son las que pueden tener esa unidad en el Espíritu. Y esa unidad en el Espíritu es lo que hace progresar a su iglesia. Pablo está diciendo, bueno, si ustedes quieren progresar como iglesia, si ustedes quieren mantenerse como iglesia, si ustedes quieren ver lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia, tienen que tener la unidad del Espíritu. Así que vamos a comenzar con el comportamiento. Y el comportamiento, del versículo 1 hasta el versículo 6, cómo usted se comporta en la iglesia para traer unidad. Eso, mis hermanos, es sumamente interesante. Cómo usted se comporta para traer unidad. Y Pablo está diciendo, bueno, el comportamiento del cristiano, el comportamiento del cristiano es vital. Y nos enumera algunas cosas que el cristiano tiene que hacer para mantener esa unidad. Él comienza diciendo que él, estando preso, recuerdan que él está escribiendo desde la cárcel, él dice, yo estoy preso en el Señor. O sea, recuerdan que hablamos en el capítulo 3 como Pablo ve que Dios está en control de su vida, y aunque él está preso, pero él dice, bueno, todo esto es parte, ¿verdad?, del plan de Dios. Entonces él dice, bueno, lo que yo, así en donde yo estoy en mi situación, lo que yo le pido a la iglesia es que puedan andar, ahí es que vamos el comportamiento, andar como es digno del llamado de Dios, el llamado de su vocación. Eso es lo primero. Cada uno de nosotros fue llamado por Dios. Yo no sé si usted recuerda el día que Dios le tocó y le dice a usted, ven a mí. Para muchos nosotros tenemos experiencias
cuando ese día que usted conoció a Jesús, quizás usted no sabía nada del Señor, y ese día usted conoció al Señor y el Señor le tocó y usted se entregó a Él, y desde ese día usted le sigue. Y cada uno de nosotros tiene quizás una historia diferente, pero Pablo está diciendo, ¿recuerdan ese llamado por el cual fuiste llamado? ¿Saben, hermano, lo que mantiene a la iglesia? Es andar en ese llamado. Fíjense lo que dice él: anden de acuerdo a ese llamado. Hermano, nosotros no estamos aquí porque queremos. Nosotros estamos aquí porque es un llamado de Dios. De otra manera, ninguno de nosotros estuviese aquí. Somos llamados por Dios a la vocación de seguirle. Hermanos, a veces yo me pongo a pensar, pero ¿cómo es que uno llega? ¿Cómo es que uno...? Ustedes saben, mis hermanos, todas las trabas y obstáculos y cosas que tiene que pasar para llegar a la iglesia. Imagínese, mi hermano, usted viene aquí, usted se sienta en esa banca, pero usted no sabe todo lo que usted pasó y lo que ha pasado, las distracciones, todas las cosas que han pasado para que usted no pueda llegar a la iglesia. Sin embargo, Dios lo ayudó a vencer y está aquí. Entonces, solo eso, que usted se ha convertido, que Dios lo ha llamado a usted para que usted le siga y se convierta. Entonces, Pablo dice, anden de acuerdo a ese llamado. ¿Y cómo es que se debe andar? Él nos dice algunas de las cosas. Él nos dice primeramente que tiene que ser con humildad, con mansedumbre, soportando los unos a los otros con paciencia, en amor. Miren la palabra amor, humildad, mansedumbre, soportando con paciencia, en amor. Estas cosas, humildad, mansedumbre, son vitales en la iglesia. Hermanos, si usted ve que muchos de los problemas que pasan en nuestras iglesias es por la falta de mansedumbre, por la falta de humildad. Y todos somos culpables, hermano, porque tenemos la tendencia a ser soberbios, a ser arrogantes. Eso es lo que Satanás quiere, que seamos soberbios y arrogantes. Pero Pablo está diciendo aquí que la unidad de la iglesia comienza con la mansedumbre. Comienza a usted andar como Jesucristo, básicamente, que es el ejemplo más grande de mansedumbre, que dejó todo dejó su trono para venir a estar aquí en la tierra. Entonces, uno de los grandes problemas es que no andamos en mansedumbre. Y como no andamos en mansedumbre, traemos divisiones. Porque nosotros, lamentablemente, no queremos escuchar a los demás. Nosotros queremos que se nos escuche. Y es una cosa grande sobre el orgullo y la soberbia. Y Pablo está diciendo, bueno, anden en humildad, anden en mansedumbre. En el grupo de jóvenes hemos estado estudiando los dones del Espíritu, y uno de esos dones es mansedumbre, que es la humildad, que es como el poder en control. Entonces la mansedumbre es tan importante para mantener la unidad de la iglesia. Entonces Pablo está diciendo, anden de esa manera. Entonces, no tan solo en esas dos cosas, pero sopórtense los unos a los otros en amor. Y yo pienso que este versículo es tan difícil, porque usted tiene que soportar al hermano que usted no quiere. Usted tiene que, con paciencia, soportarlo. Y nos dice aquí que tiene que ser con amor, que eso es lo que va a traer unidad en el pueblo de Dios. Así que nos dice que andemos de acuerdo a nuestra vocación. Cuando andamos tenemos que hacerlo con humildad, mansedumbre, soportándonos en paciencia, en amor. Y nos dice algo más. Y aquí nos dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta parte, vamos a ver la primera ocasión en la cual aparece la palabra unidad.
tenemos nosotros que hacer el esfuerzo de guardar la unidad del Espíritu en los lazos del amor. Ese es parte del comportamiento cristiano para traer unidad. Aquí nos dice que nosotros tenemos con todo nuestro ser trabajar por la unidad en el Espíritu. Hermanos, es muy triste si usted vive aquí en Ottawa y usted ve muchas iglesias, especialmente, lamentablemente, nuestras iglesias hispanas. Tenemos muchas iglesias hispanas, usted no se da cuenta cuántas tenemos, pero lamentablemente han sido iglesias que se han dividido. Y es una tristeza porque no se ha podido guardar la unidad. Yo conozco varias iglesias que han venido de otras iglesias y otras iglesias que se han formado de otras iglesias. Es una tristeza realmente ver que no han podido guardar la unidad del Espíritu. Y si usted ve, mis hermanos, gente que se mueve de una iglesia a la otra porque no puede guardar la unidad. Eso es normal, mi hermano, usted va a ver eso con frecuencia. Y como no pueden guardar la unidad, como no puede hacer lo que ellos dicen, lo que ellos quieren, entonces se van a otra. Entonces después de esa iglesia se van a la otra. Entonces hay muchas personas, mi hermano, que pasan por esa situación de no poder guardar la unidad en el Espíritu. Mire como me dice que realmente no es fácil, pero nos dice, estén solícitos, en otras palabras, hagan un esfuerzo por mantener la unidad. ¿Por qué nos dice? Porque es que esa unidad, cuando usted mantiene la unidad, usted está hablando de una fe, de un bautismo, de una misma vocación, de una misma esperanza. Una iglesia gloriosa, una iglesia maravillosa es aquella que guarda la unidad en el Espíritu. Hermanos, y aquí en este pasaje Pablo está diciendo, bueno, el comportamiento que usted tenga, usted va a ver que ese comportamiento va a traer unidad en el Espíritu. Esto, mis hermanos, es tan importante. Nosotros tenemos mucho conocimiento de Jesucristo, sabemos mucho de la Biblia, pero lamentablemente fallamos en el comportamiento, fallamos en andar en humildad, fallamos nosotros en guardar la unidad del Espíritu, fallamos en ver que somos una misma fe, un bautismo, un mismo Señor. El comportamiento del cristiano es tan importante en medio de la iglesia, porque lo que mantiene el cuerpo de Cristo es cuando estamos unidos en el Señor a través del comportamiento. Así que esa es la primera cosa de la unidad en el Espíritu que uno debe de practicar. Pero hay una segunda cosa y vamos ahora a la segunda parte. Y esta parte tiene que ver con el uso de los dones. Y desde el versículo 7 al versículo 13 nos habla del uso de los dones. Lo primero que nosotros notamos en el uso de los dones es que Jesucristo, en el versículo 7 nos dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Después que usted ande en humildad, en mansedumbre, buscando la unidad, entonces Dios nos está diciendo, cada uno de nosotros tiene un don especial que Él ha dado. Y estos versículos nos hablan que los dones también nos ayudan a traer unidad en la iglesia, no solo nuestro comportamiento, pero también usar nuestros dones. Hermanos, si usted ve cómo esta iglesia se ha mantenido, cómo Dios ha hecho su gracia, muchos de ustedes han usado sus dones de diferentes maneras. Muchos tienen el don de oración y lo han usado de esa manera y han mantenido. A muchos de ustedes
tienen el don por ejemplo, de ofrendar, de dar y ofrendan sin que se les diga nada. Pero hay otros dones que vamos a hablar aquí. Pero lo primero es que a cada uno se le dio un don para traer unidad en la iglesia. Y él nos dice que eso viene, porque Jesucristo subió, ascendió, versículo 7 nos dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de la fe en Cristo. Y entonces el versículo 8 nos hace una cita del Salmo 68, 18, que él subió a los cielos, Jesucristo subió al cielo en su ascensión, y él bajó, envió al Espíritu Santo para repartir los dones. Y esos dones es lo que, el uso de esos dones es lo que hace que la iglesia se mantenga, que crezca y que prospere, básicamente. Entonces nos dice, él, quien fue que subió a los cielos, descendió, repartió los dones. Entonces él es que está por encima de todos. Hermanos, si usted ve cómo es que Dios trabaja en su iglesia, es increíble cómo Dios toca el corazón y una persona viene y hace algo y la otra viene y cada uno hace algo para la gloria de Dios. Entonces se constituye la iglesia. Y si usted ve que esta iglesia no se ha cerrado, es porque los dones han sido usados. Cada hermano, cada hermana de una u otra manera ha usado sus dones. Fíjense que hay en diferentes, versículo 11 es un versículo bien especial que nos dice, y él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Todo eso son como 5 de ellos, y cada uno tiene un papel especial. Y si usted ve, mi hermano, como la iglesia está formada, es porque hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, pastores y maestros, y eso es lo que mantiene la iglesia, y la iglesia continúa porque Dios constituyó, Dios dio esos dones para las personas de la iglesia. En nuestra iglesia también, mis hermanos, quizá usted no se da cuenta, pero la iglesia continúa trabajando. Hay personas que continúan teniendo el don de evangelistas, de maestros. Hay hermanos que continúan de una u otra manera haciendo estas cosas, el uso de sus dones para la gloria del Señor. Y si usted se da cuenta, cuando esos dones se dejan de usar, la iglesia comienza a menguar, comienza a desaparecer. Y así que si no hay unidad, si no se usan los dones, entonces vamos a ver que poco a poco la iglesia va a comenzar a desaparecer. Pero cuando los dones se usan, cuando se habla, se anda con un comportamiento, como nos dice, de acuerdo a nuestra vocación, entonces la iglesia va a comenzar a trabajar y se va a mantener. El propósito, ese versículo 12, una vez más la palabra unidad, el propósito de todos esos dones, a fin, versículo 12, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Así que en ese propósito nos está diciendo la unidad en la fe, el conocimiento y la perfección. Hermano, qué maravilla. Ese es por lo cual estamos aquí. Aquí me dice para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo y que lleguemos al conocimiento, a la unidad de la fe, conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, Dios quiere para nosotros perfección, Dios quiere para nosotros ese conocimiento de Jesucristo, esa unidad en la fe, y por eso nos da dones. O sea que su don, el don que Dios le da a usted no es para su propia gloria, sino para perfeccionar a los demás santos. Hermanos, cada vez que usted hace algo por el Señor, usted no lo hace por usted, sino que usted lo hace para perfeccionar a los demás. Hermano, mire, cuando usted llega aquí a la iglesia, por ejemplo, no tan solo es para usted, pero cada vez que usted llega es para perfeccionar a los demás. Cada vez que usted ofrenda, cada vez que usted participa, cada vez que usted hace algo,
no es para usted misma, pero es para perfeccionar a los demás. Esa es la idea del versículo 12 y versículo 13, para que lleguemos a una unidad, para edificación. Ustedes ven, eso es la idea del uso de los dones. Pastores, maestros, aquí tenemos maestros de niños, maestros de jóvenes, tenemos personas que oran, diferentes personas que llegan a la iglesia con una u otra razón. Entonces, dirección de canto, todo eso es para perfeccionar. No es para mi propia gloria, no es para que la gente me vea, sino para la gloria de Dios y para perfeccionar a los demás. Esa es la idea de la iglesia. Esa es la parte de la unidad que viene a través de los dones que Dios ha dado. Hermanos, hemos visto cómo Dios ha enviado misioneros de diferentes partes del mundo para predicar el Evangelio, que lo consideramos apóstoles. Y la iglesia se ha mantenido porque Dios ha tocado a esas gentes para ir y llevar el Evangelio a los demás. Y cuando ellos lo hacen, perfeccionan a los santos en la iglesia. Entonces, esta parte del uso de los dones para la unidad del Espíritu es tan importante. Y una de las cosas que cada día tenemos que orar al Señor, permite que yo pueda usar mis dones para perfeccionar a los santos, para edificación del cuerpo de Cristo. Señor, perdóname porque no estoy usando mis dones como yo debería utilizarlos, pero no para mi gloria, sino para tu gloria. Finalmente, la unidad del Espíritu, la práctica de la unidad del Espíritu, tiene que ver con una madurez. La madurez espiritual. La madurez. Y esto es bien importante, porque gracias al Señor Dios nos ha dado niños, y aunque ustedes lo vean correteando y llorando y quizás distrayéndonos, no importa, ese es un proceso. Pero llega un momento que ya no se puede ser niño. Llega el momento que ya no podemos estar correteando, y crecemos. Y la idea de la madurez aquí que Pablo está hablando a su iglesia, todo esto es parte de la madurez, para que ya no sean niños como antes lo eran, sin conocimiento, eran ignorantes o inocentes, pero ahora, a través de Jesucristo, llegan ustedes a una madurez y no se dejan engañar por doctrinas. Ya no son niños, pero ahora han crecido y ya no lo van a engañar las personas que vienen con doctrinas falsas. Ya es totalmente diferente. La iglesia de Éfeso quizás estaban pasando por ese momento, que venía gente y le hablaban y la gente se iba porque le decían algo. Entonces Pablo decía, eso no es madurez. La madurez es que usted no se deje engañar, aquí me dice, por las enseñanzas de personas. Hermano, en la iglesia mucha gente se deja engañar porque no leen la palabra del Señor, no están creciendo. Y Pablo dice, ya no son niños, sino que ahora deben de crecer. A veces es una tristeza cuando vemos que cristianos, usted lo ve en el mismo lugar que hace como 20 años, que no han crecido. Y Pablo dice, no, hay que madurar. Para entrar a la unidad del Espíritu, tenemos que madurar. Cada día tenemos que acercarnos más al Señor, cada día tenemos que buscar más del Señor, tenemos que crecer. Entonces, la primera cosa es que no seamos como niños, pero la segunda cosa es que tenemos que crecer. Que dice, siguiendo la verdad, para que crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esta parte es bien importante, crecer. Y una pregunta que uno se debe hacer, ¿estoy yo en la misma condición que antes? ¿O he crecido? ¿He conocido más del Señor? ¿Estoy más cerca del Señor? Entonces, después que uno crece, porque está hablando de un crecimiento personal, entonces ese crecimiento nos ayuda a unirnos a Cristo.
Imagínense, vean lo que dice el versículo 16. Él quiere que crezcamos como Jesucristo. ¿Para qué? El versículo 16, de quien todo cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas coyunturas, que se ayudan mutuamente, sí, que la actividad propia de cada miembro recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Mire cómo está diciendo aquí, el crecimiento mutuo. O sea que estamos aquí, mis hermanos, para celebrar un crecimiento mutuo, una madurez mutua. Porque cuando nosotros hacemos esto, cuando estamos unidos y nos ayudamos mutuamente, entonces crecemos y somos edificados en amor. Cuando trabajamos juntos, cuando trabajamos unidos, crecemos. La madurez tiene que ver con eso, mis hermanos. Dejar las cosas de niños y crecer. Crecer en la unidad de Cristo, unidos en Cristo, y así entonces mutuamente nos edificamos, mis hermanos. Madurez, esa es la palabra clave. Esa es la palabra clave, madurez. Hermanos, nosotros sabemos cómo los niños crecen. Dice, bueno, mi niño no es el mismo, ya se ha convertido en un joven, y después que se hace un joven, usted ve, ya no es lo mismo, ha crecido. Entonces también así pasa en nuestra iglesia. Una de las maneras en la cual nosotros podemos ver la madurez es cuando crecemos, cuando somos edificados, cuando ya no somos las mismas personas de antes, crecemos, maduramos, ya no somos los mismos. Esa es la unidad que Pablo habla, la práctica de la unidad. Y yo quiero en esta noche hacer un desafío a nuestra iglesia. Yo quiero que ustedes piensen en esos 3 temas que yo les he hablado. Cómo usted se está comportando, cómo usted está trabajando en la iglesia, cómo está usted usando sus dones, cómo usted está creciendo. Y yo quiero que hagamos una oración y le pidamos al Señor, Señor, ayúdame. Señor, yo no me estoy comportando bien, no estoy trabajando por la unidad. Tú sabes que no estoy usando mis dones. Oh Padre, tú sabes también que no estoy creciendo. No estoy creciendo. Yo voy, pero voy por ir, no hay nada de crecimiento. No estoy usando mis dones, no estoy usando nada. Y por esa razón, por esas razones que el cuerpo de Cristo no se está nutriendo, no se está desarrollando. Tenemos que orar cada día y decirle, Señor, ayúdame a comportarme, a crecer, pero a usar también mis dones y talentos que Dios nos ha dado. Hermanos, el tema de todo el libro de Efesios es una iglesia gloriosa en una generación como esta, en decadencia. Entonces, Dios nos ha llamado, mis hermanos, con un llamado especial. ¿Recuerdan el versículo de la semana pasada que yo le dije que el versículo clave es el versículo 20? Y yo quiero que nosotros como iglesia meditamos en este versículo, porque nos dice, y voy a leerlo una vez más, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, hermanas, cuando yo leo este versículo, yo solamente digo, Señor, si tan solo nosotros podemos creer en lo que tú dices, y si me falta espíritu de unidad, yo le voy a pedir, Señor, ayúdame para tener ese espíritu de unidad, ese comportamiento. Y me dice la palabra que tú eres poderoso para hacer más de lo que yo te pido. Si faltan jóvenes, si faltan niños, si faltan lo que falte, usted puede orar y decir, Señor, ayúdame a orar
y a creer que tú eres poderoso para darnos más de lo que nosotros pedimos o entendemos. ¿Por qué? Por ese poder que está en nosotros, el amor que tenemos por Jesucristo. Hermanos y hermanas, entonces que Dios nos ayude a orar cada día. Señor, tú me puedes dar un mejor comportamiento, tú me puedes dar el uso de mis dones, tú me puedes dar, Padre Santo, un crecimiento espiritual, porque tú me puedes dar todo eso en abundancia. Señor, ayúdame a hacer una práctica buena de todas las cosas que tú me has dado. Entonces, mis hermanos, aquí nos dice que cuando usted hace esas cosas va a crecer, va a ser edificado en amor. Somos unos en Cristo, mis hermanos y hermanas. Nos hemos mantenido por la unidad del Espíritu y Él va a seguir guiándonos. Él va a seguir usando dones cuando usted se disponga a ser usado por Jesucristo, por su Espíritu. Somos unos en Cristo, mis hermanos. Y en esa unidad de que vamos a ir hacia adelante y vamos a ver cómo almas preciosas vamos a cosechar para Jesucristo, porque Él lo puede todo, Él lo sabe todo. Y si nosotros nos rendimos a Él, Él nos va a ayudar a practicar la unidad del Espíritu para su gloria y vamos a ver grandes resultados. Vamos a orar. Padre Santo, oh Padre, te damos gracias porque tú nos has mantenido unidos en tu Espíritu. Oh Señor, tú has traído hermanas y hermanos de diferentes lugares. Tú has mantenido, Padre mío, a tu iglesia, pero con un propósito, Padre Santo. Y ese propósito, Padre mío, es para que nosotros recordemos que tú eres el Dios que estás en control y que tú nos mandas, Padre Santo, a comportarnos en unidad. Tú nos mandas, Padre Santo, a usar nuestros dones. Tú nos mandas, Padre mío, a crecer para alcanzar a otros. Oh Padre mío, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de, a pesar de todas las cosas, mantenernos cerca de ti. Padre, te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes cada día a vivir en tu plenitud. En el nombre de Jesús. Amén.